¿Te has preguntado alguna vez por qué permitiste que te lastimaran tanto? Tal vez has pensado que las heridas que llevas no tienen sentido, pero la Biblia nos da una perspectiva completamente diferente. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo nos consuela, sino que también nos revela una verdad poderosa. Dios puede usar incluso el dolor más profundo para llevarnos hacia un propósito mayor. Hoy exploraremos cómo cada experiencia dolorosa puede convertirse en parte de un plan divino que transforma vidas y renueva corazones. Descubrirás cómo Dios puede tomar tus momentos más oscuros y darles un significado eterno. ¿Estás listo para comprender el propósito detrás de todo lo que has vivido? Acompáñanos y encuentra esperanza en medio de tus heridas. Las heridas que llevas, las lágrimas que has derramado y los momentos de angustia que parecían no tener fin, podrían realmente formar parte de un plan más grande. La Biblia nos enseña que nada en nuestra vida ocurre por casualidad. En Romanos 8:28, Dios nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no es solo una promesa, es una invitación a mirar más allá del sufrimiento, a encontrar en medio del caos una razón que da sentido a todo lo que hemos vivido. Es difícil creer que el dolor pueda tener un propósito cuando estamos en medio de él. La mayoría de nosotros nos hemos sentido derrotados, abandonados e incluso traicionados. Tal vez tú también te has preguntado por qué Dios permitió que te hirieran. ¿Por qué tuviste que atravesar momentos tan oscuros cuando lo único que anhelabas era paz? Sin embargo, lo que a menudo no vemos es que nuestras pruebas son herramientas en las manos de un Dios que trabaja en nuestra vida como un alfarero en el barro, moldeándonos, quitando las impurezas y transformándonos en algo hermoso. Isaías 64:8 lo describe de manera poderosa: tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Cuando observamos las Escrituras, encontramos que muchos de los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por temporadas de dolor profundo antes de entrar en el propósito que Dios tenía para ellos. Pensemos en José, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, todo parecía indicar que la vida de José estaba destinada al fracaso. Pero Dios, en su infinita sabiduría, estaba obrando en cada detalle. Lo que parecía un desastre era en realidad un proceso divino. En Génesis 50:20, José declara con valentía: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Su dolor fue el canal que Dios usó para prepararlo y posicionarlo como el hombre que salvaría a toda una nación. La historia de José nos recuerda que el dolor no es el final. Lo que los demás intentan usar para destruirnos, Dios lo transforma en un puente hacia algo mucho más grande. Pero el proceso no es fácil. A menudo, como José, enfrentamos rechazo, soledad y confusión. ¿Te imaginas lo que debió sentir al ser traicionado por su propia familia? Seguramente pensó que Dios lo había olvidado, y sin embargo, cada paso de su jornada lo llevaba más cerca de su propósito. Así es como Dios actúa. Su plan no siempre es evidente desde el principio, pero su propósito siempre es perfecto. Quizás hoy te encuentras en una situación que parece insuperable. Tal vez llevas años cargando con el peso de una traición, un abuso o una pérdida que te marcó profundamente. Es natural preguntarse si alguna vez podremos sanar o si nuestra vida puede tener un significado más allá de las cicatrices que llevamos. En esos momentos, la palabra de Dios nos da una esperanza que trasciende el dolor. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos dice: pues esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Este versículo nos muestra que, aunque nuestras pruebas sean intensas, son temporales, y que Dios está produciendo algo mucho más valioso a través de ellas. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que, a veces, Dios permite el sufrimiento no porque lo disfrute, sino porque ve algo que nosotros no podemos ver. Como un cirujano que debe cortar para sanar, Dios utiliza nuestras heridas para llevarnos a un lugar de mayor fortaleza y fe. En Hebreos 12:11 leemos: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario para que crezcamos espiritualmente y podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No se trata solo de aguantar el dolor, sino de permitir que Dios lo redima. Piénsalo de esta manera: una semilla debe ser enterrada en la oscuridad para que pueda germinar y dar fruto. Lo mismo ocurre con nosotros. Las temporadas de oscuridad en nuestra vida son el terreno donde Dios planta las semillas de su propósito. Es en esos momentos cuando aprendemos a depender completamente de Él, a confiar en su plan incluso cuando no lo entendemos. El Salmo 34:18 nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Dios no está distante en medio de nuestro dolor, está presente, trabajando en nuestro interior. Tal vez te preguntas: ¿cómo puedes ver el propósito en medio del sufrimiento? La clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Es un cambio pequeño, pero poderoso. Este cambio nos permite buscar a Dios con un corazón dispuesto a aprender y a crecer. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. A veces, nuestro dolor no es solo para nuestro beneficio, sino también para el de otros. Dios puede usar nuestras cicatrices como un testimonio de su fidelidad y poder. Cuando otros ven cómo hemos superado nuestras pruebas, se sienten animados a creer que ellos también pueden salir adelante. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Nuestro dolor puede convertirse en una herramienta para traer esperanza y sanidad a los demás. Imagina a una mujer que enfrentó años de abuso pensando que su vida nunca tendría sentido. Pero un día encontró a Dios en medio de su desesperación. Su testimonio ahora es una luz para otras personas que han pasado por situaciones similares. Lo que antes era una herida abierta se ha convertido en una fuente de esperanza para muchos. Este es el poder redentor de Dios. Él no solo sana nuestras heridas, sino que las usa para su gloria. Quizás estés pensando que tu dolor es demasiado grande, que tu historia está demasiado rota para ser redimida. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que no hay nada imposible para Dios. Él puede tomar las cenizas de nuestras vidas y convertirlas en algo hermoso. Isaías 61:3 promete que Dios nos dará belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Esta es la esencia del Evangelio, que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos y a restaurar lo que se había perdido. A medida que avanzamos en esta reflexión, recuerda que el dolor nunca tiene la última palabra cuando dejamos nuestras vidas en las manos de Dios. Él está trabajando, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo sentimos. Cada lágrima que has derramado, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación,
está siendo usado por Dios para algo mucho mayor de lo que podrías imaginar, como dijo el profeta Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. No permitas que el dolor te defina. Deja que Dios lo redima. Él no ha terminado contigo, apenas está comenzando. Lo que hoy parece una herida abierta, mañana será una cicatriz que cuenta la historia de su fidelidad y amor. Cuando enfrentamos el sufrimiento, es natural preguntarnos si realmente tiene algún propósito o si es simplemente una carga sin sentido que debemos soportar. Sin embargo, las Escrituras nos revelan que el sufrimiento no solo es una realidad de la vida, sino también una herramienta que Dios usa para moldearnos y transformarnos. En Romanos 5:3-4 encontramos una verdad que desafía nuestra comprensión natural. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este proceso puede parecer inexplicable desde una perspectiva humana, pero bajo la guía de Dios, cada paso tiene un significado profundo y eterno. Es en el fuego de las pruebas donde Dios purifica nuestro carácter. Así como el oro es refinado en el calor del crisol, nuestras vidas son perfeccionadas a través de los desafíos. Este principio se refleja en la promesa de Zacarías 13:9, donde el Señor dice: los meteré en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé, diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Estas palabras no solo nos revelan el propósito de las pruebas, sino que también nos muestran el resultado final, una relación más profunda y fortalecida con Dios. Sin embargo, el proceso de ser refinados no es fácil. A menudo nos resistimos al sufrimiento porque no podemos ver el resultado que Dios está produciendo en nosotros. Nuestra naturaleza humana nos lleva a buscar comodidad y evitar el dolor. Pero Dios nos llama a confiar en que Él está obrando incluso en los momentos más oscuros. En Hebreos 12:11 se nos recuerda: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este pasaje nos desafía a mirar más allá del momento presente y a confiar en que el dolor no es en vano. La Biblia nos muestra una y otra vez que el sufrimiento puede ser el medio a través del cual Dios nos lleva a una mayor madurez espiritual. Consideremos la vida del apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables dificultades mientras cumplía su llamado. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo comparte una lección profunda que aprendió a través de su propio sufrimiento. Él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esta verdad desafía nuestras expectativas y nos invita a ver nuestras debilidades no como un obstáculo, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es importante comprender que Dios no se deleita en nuestro sufrimiento, pero lo permite con un propósito eterno. Su intención no es destruirnos, sino formarnos y acercarnos más a Él. En el Salmo 119:71, el salmista reconoce: «Me hizo bien ser afligido, porque así llegué a conocer tus decretos». Este versículo refleja la experiencia de muchos hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia, quienes descubrieron que las pruebas los llevaron a un conocimiento más profundo de Dios y de su palabra. El sufrimiento también tiene la capacidad de revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. En tiempos de prueba, nuestras verdaderas prioridades y motivaciones quedan al descubierto,
permitiéndonos ver áreas en las que necesitamos crecer y depender más de Dios. Deuteronomio 8:2 nos recuerda cómo Dios probó al pueblo de Israel en el desierto. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por todo el camino durante los 40 años en el desierto, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Este tiempo de prueba no fue un castigo, sino una preparación para la tierra prometida. De la misma manera, nuestras pruebas no son el destino final, sino el camino hacia lo que Dios ha preparado para nosotros. A través de las dificultades, aprendemos a confiar en Dios de maneras que no serían posibles en tiempos de comodidad. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 1:6-7: Por esta razón se alegran, aunque sea necesario que por un poco de tiempo pasen por diversas pruebas. El propósito de estas pruebas es que su fe, más preciosa que el oro, el cual perece aunque refinado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Este pasaje no solo nos muestra que las pruebas tienen un propósito, sino que también nos anima a mantenernos firmes, sabiendo que nuestra fe está siendo fortalecida. En el corazón del sufrimiento encontramos una invitación a participar en la obra redentora de Dios. En Filipenses 3:10-11, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo y participar en sus sufrimientos. Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte, para de alguna manera alcanzar la resurrección de entre los muertos. Estas palabras nos recuerdan que el sufrimiento nos permite identificarnos más profundamente con Jesús, quien soportó el máximo dolor para traernos la redención. Además, el sufrimiento nos enseña la importancia de depender completamente de Dios. Cuando enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control, somos llevados a clamar a Él y a reconocer que nuestra fuerza no es suficiente. En 2 Corintios 1:8-9, Pablo relata una experiencia en la que estuvo al borde de la desesperación. Hermanos, no queremos que ignoren las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Este pasaje nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros, sustentándonos y dándonos esperanza. El sufrimiento también nos permite experimentar la consolación de Dios de una manera única. En 2 Corintios 1:3-5, Pablo describe a Dios como el Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Este consuelo no solo nos fortalece, sino que también nos capacita para consolar a otros. Cuando permitimos que Dios nos ministre en medio de nuestro dolor, somos equipados para ser un reflejo de su amor y compasión en la vida de quienes nos rodean. Las Escrituras nos muestran que, aunque el sufrimiento es inevitable, no es eterno. En Apocalipsis 21:4 encontramos una promesa que llena de esperanza. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este versículo nos recuerda que nuestro sufrimiento tiene un límite y que un día experimentaremos la plenitud de la restauración que Dios ha prometido. Mientras tanto, Dios nos llama a caminar en fe, confiando en su bondad y en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo. Isaías 55:8-9 nos recuerda: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Estas palabras nos animan a rendirnos a la soberanía de Dios, sabiendo que Él está obrando para nuestro bien, incluso en medio del dolor.
El sufrimiento no define nuestra identidad. Lo que realmente importa es cómo respondemos a él. Cuando confiamos en Dios, permitimos que nuestras pruebas se conviertan en un testimonio de su poder transformador. En Santiago 1, 2 o 4, se nos anima a considerar las pruebas como una oportunidad para el gozo, porque producen perseverancia y nos llevan a la madurez espiritual. Este enfoque nos ayuda a ver nuestras dificultades no como obstáculos, sino como herramientas en las manos de Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. Aunque nuestras pruebas sean intensas, Dios nos promete su presencia constante. En Isaías 43:2 encontramos un recordatorio reconfortante. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Este versículo nos asegura que nunca enfrentamos nuestras pruebas solos. Dios está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y dándonos fuerzas para perseverar. En cada prueba hay una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos más a Dios. Aunque no siempre entendemos el propósito detrás del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Su amor por nosotros es eterno y perfecto, y su plan es siempre bueno. El dolor que experimentamos en la vida a menudo nos deja con preguntas difíciles. Cuando enfrentamos heridas profundas, traiciones o pérdidas devastadoras, podemos sentir que todo está fuera de control. Sin embargo, la Biblia nos asegura que incluso cuando el mal parece tener la última palabra, Dios está trabajando para redimir cada situación. En Isaías 61:3 se nos promete que Él nos dará belleza en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, y un manto de alabanza en lugar de un espíritu de desaliento. Esta verdad nos invita a confiar en su capacidad para tomar el dolor que hemos soportado y convertirlo en algo que glorifique su nombre y transforme nuestras vidas. Dios no ignora el sufrimiento. Él entiende la profundidad de nuestras heridas, porque Cristo mismo experimentó el rechazo, la humillación y el dolor más intenso. Al observar la cruz, podemos ver que el sufrimiento no fue accidental, sino el medio por el cual la redención fue alcanzada. Jesús no solo soportó la crucifixión, sino que lo hizo con un propósito claro: reconciliar al mundo con Dios. En Colosenses 1:20 se nos dice que, por medio de Él, reconciliaría consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si el acto más doloroso en la historia de la humanidad pudo dar lugar al acto más glorioso, podemos tener la certeza de que Dios también puede redimir nuestro dolor personal. En el Evangelio vemos que Dios no solo redime situaciones individuales, sino que también transforma vidas enteras. Cada herida puede ser un recordatorio del poder de su gracia. Cuando observamos la vida de Pedro, vemos cómo sus fracasos y debilidades no lo descalificaron, sino que Dios los utilizó para moldearlo en el líder que guiaría a la iglesia primitiva. Pedro negó a Jesús 3 veces, un acto que parecía irreparable. Sin embargo, Jesús, tras su resurrección, lo restauró amorosamente, preguntándole 3 veces: ¿me amas? Juan 21, 15, 17. Este momento no solo simboliza el perdón, sino también la oportunidad de empezar de nuevo. Pedro, quien una vez huyó en medio del temor, se convirtió en un testigo valiente que proclamó el Evangelio, incluso frente a la persecución. El proceso de redención es profundamente intencional. Dios no permite que el sufrimiento entre en nuestra vida sin propósito. A través de cada desafío, Él obra para llevarnos más cerca de su voluntad. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no implica que cada experiencia será agradable o fácil.
sino que incluso los eventos más dolorosos están siendo usados por Dios para cumplir su plan perfecto. Aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos confiar en su carácter. Él es bueno, justo y fiel en todo lo que hace. Una de las formas en que Dios redime nuestro sufrimiento es transformándolo en un testimonio que puede impactar las vidas de los demás. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esta verdad nos revela que nuestras cicatrices no solo son marcas del pasado, sino señales del poder de Dios para sanar y restaurar. A medida que compartimos cómo Él ha obrado en nuestras vidas, podemos ser instrumentos de su gracia, llevando esperanza a quienes enfrentan circunstancias similares. En medio del sufrimiento, es natural cuestionar cómo un Dios bueno puede permitir que enfrentemos tanto dolor. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. En Isaías 55, 8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes». Aunque no siempre entendemos el porqué detrás de nuestras circunstancias, podemos confiar en que su plan es bueno y que Él nunca nos deja solos. El sufrimiento también tiene el poder de revelar nuestra necesidad de Dios. Cuando todo parece estar en calma, es fácil depender de nuestras propias fuerzas y olvidarnos de buscar su guía. Sin embargo, en los momentos de debilidad y desesperación, reconocemos nuestra dependencia total de Él. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo Dios le dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Este principio transforma nuestra percepción del sufrimiento, mostrándonos que nuestras limitaciones son una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Dios no solo usa nuestras heridas para nuestro crecimiento personal, sino que también las utiliza para preparar el camino hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, parecía que su vida había perdido todo sentido. Pero en Génesis 50:20, José revela la sabiduría de Dios al decir: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente». Este ejemplo nos muestra que, incluso cuando otros intentan hacernos daño, Dios puede tomar esas mismas circunstancias y transformarlas en algo que glorifique su nombre. El propósito divino detrás del dolor no solo nos fortalece, sino que también nos lleva a una mayor comprensión de quién es Dios. A través de las pruebas, aprendemos a confiar en su fidelidad, a depender de su amor y a caminar en su gracia. Cada desafío es una oportunidad para experimentar su presencia de una manera más profunda. En el Salmo 34:18 encontramos una promesa que nos consuela: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido». Este versículo no solo nos asegura la cercanía de Dios, sino también su disposición de intervenir en nuestras vidas. El poder transformador de Dios se extiende a cada área de nuestras vidas. Incluso las situaciones que parecen irreparables pueden ser restauradas por su mano. En Joel 2:25, Dios promete: «Les compensaré por los años que devoraron las langostas». Esta declaración no solo nos llena de esperanza, sino que también nos asegura que ningún dolor es en vano. Dios tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido y de devolvernos más de lo que imaginamos. El sufrimiento no es el fin de la historia para quienes confían en Dios. La cruz, que en su momento parecía una derrota total, se convirtió en el mayor triunfo de la historia. Del mismo modo, nuestras heridas pueden ser el preludio de una restauración gloriosa. En 1 Pedro 5:10 se nos da una promesa que nos anima a perseverar.
Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A través de cada prueba, Dios está escribiendo una historia que va mucho más allá de lo que podemos ver. Cada momento de dolor es una oportunidad para crecer en fe, para reflejar su amor y para avanzar hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Aunque el camino sea difícil, su presencia nos sostiene, su gracia nos fortalece y su plan nos da esperanza. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra. Dios está obrando en cada detalle, redimiendo nuestro dolor y llevándonos hacia un propósito eterno. El daño que hemos enfrentado a lo largo de nuestras vidas no solo nos afecta de manera interna, sino que también moldea nuestra percepción de lo que somos capaces de hacer. Las heridas suelen dejarnos con una sensación de inutilidad o incapacidad, llevándonos a creer que somos definidos por nuestras caídas. Sin embargo, la palabra de Dios revela que incluso nuestras cicatrices más profundas pueden ser usadas como instrumentos poderosos de propósito y restauración. Es a través de las marcas que llevamos que Dios muestra su gloria, pues las convierte en testimonio vivo de su poder transformador. Las Escrituras están llenas de ejemplos que reflejan cómo Dios usa las experiencias dolorosas para impactar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. En 2 Corintios 1:3-4, se nos enseña que el consuelo que recibimos de Dios no es solo para nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esto no es una simple promesa de alivio, sino una declaración del propósito que hay detrás de cada prueba. Dios no nos levanta solo para que caminemos libres, sino para que, a través de lo que hemos aprendido, extendamos nuestras manos y levantemos a otros. El diseño divino incluye el uso de nuestras vidas como canales de esperanza para quienes aún caminan en la oscuridad. A veces, las palabras pueden parecer insuficientes para transmitir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero las cicatrices hablan un idioma universal que trasciende las barreras. En Juan 20:27, después de la resurrección de Jesús, Él invita a Tomás a tocar sus heridas. Pon tu dedo aquí, mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús no ocultó sus heridas. En cambio, las presentó como evidencia de la victoria. Del mismo modo, nuestras cicatrices pueden ser recordatorios tangibles de que Dios tiene el poder de redimir incluso lo que parecía perdido para siempre. El propósito de nuestras heridas no siempre es evidente de inmediato. En muchas ocasiones, la curación se siente como un proceso lento y a veces doloroso, que nos lleva a cuestionar si Dios realmente tiene un plan para nosotros. Sin embargo, el libro de Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para todo bajo el cielo, incluso para sanar. En Eclesiastés 3:1-3 se nos dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Las estaciones de la vida no siempre se alinean con nuestras expectativas, pero cada una cumple un propósito en el gran diseño de Dios. Él nos está formando pacientemente, llevándonos a través de cada etapa para revelarnos algo más grande. Las heridas también nos enseñan a caminar en humildad y dependencia. Cuando nos enfrentamos al dolor, se nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos de la gracia de Dios para seguir adelante. En Santiago 4:6 encontramos la clave de esta verdad.
Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nuestras debilidades nos acercan a Dios de maneras que la comodidad nunca podría lograr. Es en medio de nuestras limitaciones que su gracia se vuelve evidente, pues aprendemos a dejar de luchar con nuestras fuerzas y confiamos completamente en su provisión. La redención de nuestras heridas también nos prepara para reconocer y responder al sufrimiento de los demás. Las experiencias que enfrentamos nos hacen más sensibles y conscientes de las necesidades de quienes nos rodean. En Isaías 58, 10, 11, Dios promete que cuando extendemos nuestras manos para ayudar a los necesitados, Él nos renovará y nos fortalecerá. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del oprimido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Este pasaje no solo destaca la conexión entre nuestro dolor y nuestro propósito, sino que también señala que nuestra restauración está vinculada a la manera en que permitimos que Dios use nuestras vidas para impactar a otros. Dios también nos muestra que nuestras heridas pueden convertirse en una fuente de sabiduría. En Proverbios 3, 5 o 6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. A medida que caminamos con Él y aprendemos de nuestras experiencias, su sabiduría nos guía hacia decisiones que honran su propósito. Las lecciones aprendidas en el sufrimiento no solo nos transforman, sino que también se convierten en herramientas para dirigir a otros hacia el camino correcto. Cada cicatriz se convierte en una señal que apunta a la fidelidad de Dios y a la manera en que Él cumple sus promesas. Además, las heridas no son solo una evidencia de nuestra supervivencia, son un reflejo de la historia de redención que Dios está escribiendo en nuestras vidas. En Apocalipsis 21:4 se nos da la promesa de que un día Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este recordatorio de la restauración final nos llena de esperanza y nos motiva a perseverar, sabiendo que nuestras pruebas tienen un final glorioso. Dios no solo nos promete un futuro libre de dolor, sino que también nos asegura que cada herida será usada para su gloria. Es vital recordar que el proceso de sanación no siempre es lineal. Hay momentos en los que podemos sentir que hemos avanzado, solo para encontrarnos nuevamente enfrentando los mismos desafíos. Sin embargo, Dios no se desalienta por nuestro progreso lento. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: «Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús». Este versículo nos asegura que, aunque el camino pueda ser largo, Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Cada paso, por pequeño que sea, es parte del proceso divino de restauración. El daño que hemos soportado no define nuestro valor ni nuestra identidad. En Efesios 2:10 se nos dice: «Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Este pasaje nos recuerda que nuestro propósito no se ve anulado por nuestras heridas. Por el contrario, nuestras cicatrices son una prueba de que Dios está obrando en nosotros, llevándonos hacia las buenas obras que ha preparado para que cumplamos. Cada experiencia difícil se convierte en una oportunidad para caminar en el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Las heridas también nos enseñan a vivir con gratitud, incluso en medio de la adversidad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: «Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». Aunque puede ser difícil agradecer por el dolor, la gratitud nos ayuda a mantener nuestros ojos en Dios y en su fidelidad. A medida que aprendemos a agradecer incluso en las pruebas,
nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver las bendiciones que Él ha puesto en nuestro camino. Dios usa cada aspecto de nuestras vidas, incluso las partes que preferiríamos olvidar para cumplir su propósito. En Jeremías 18:6 se nos recuerda que somos como el barro en manos del alfarero. Él nos moldea y nos da forma, quitando las imperfecciones y creando algo hermoso a partir de lo que parecía roto. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario para que podamos cumplir con el propósito divino. Al reflexionar sobre el propósito de nuestras heridas, debemos recordar que Dios nunca deja de trabajar en nuestras vidas. Su plan es perfecto, y aunque no siempre lo entendamos, podemos confiar en que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Las Escrituras están llenas de promesas que nos aseguran que nuestras vidas tienen un propósito más allá del dolor y que nuestras cicatrices pueden ser usadas para su gloria y para la edificación de su reino. Dios está escribiendo una historia en cada uno de nosotros, una historia que habla de redención, restauración y esperanza eterna. El propósito detrás del dolor que experimentamos no siempre es evidente a primera vista, pero las Escrituras nos muestran que, muchas veces, los momentos de mayor sufrimiento son también aquellos en los que Dios está señalándonos un camino único, un llamado que solo puede ser entendido a través de la fe. En Jeremías 29:11 encontramos una promesa que habla directamente al corazón de quienes enfrentan desafíos. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este pasaje no solo nos consuela, sino que también nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que Dios está utilizando cada experiencia para cumplir un propósito eterno. El dolor a menudo funciona como un catalizador que nos obliga a buscar a Dios de maneras que no lo haríamos en tiempos de tranquilidad. Es en la fragilidad que encontramos la oportunidad de depender completamente de su dirección. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. A través de las pruebas, aprendemos a rendirnos a su plan, permitiendo que su sabiduría guíe nuestros pasos, incluso cuando el camino parece incierto. Las Escrituras nos enseñan que el llamado divino frecuentemente surge en medio de situaciones que desafían nuestra comprensión. Pensemos en Moisés, quien, mientras huía tras haber cometido un error grave, se encontró cara a cara con Dios a través de la zarza ardiente. En Éxodo 3:10, Dios le dice: ahora ve, porque voy a enviarte al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Moisés, un hombre marcado por el miedo y la duda, fue elegido para liderar una de las misiones más importantes de la historia bíblica. Este relato subraya que no son nuestras capacidades humanas las que definen nuestro propósito, sino la voluntad soberana de Dios, que puede usarnos incluso en nuestra mayor debilidad. El dolor, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta que refina nuestra fe y nos prepara para el propósito que Dios tiene reservado. Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje no solo nos anima a perseverar, sino que también revela que cada desafío nos capacita para cumplir nuestro llamado con mayor fortaleza y madurez espiritual. La idea de un llamado divino no siempre se presenta de manera clara o inmediata. A menudo, Dios nos lleva por temporadas de preparación que parecen contradictorias a nuestra lógica. En el desierto, el pueblo de Israel pasó 40 años siendo formado por Dios antes de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio 8:2 explica el propósito detrás de este tiempo.
recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por todo el camino, durante los 40 años en el desierto, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Este tiempo de prueba no fue una demora sin sentido, sino un proceso necesario para que el pueblo estuviera listo para abrazar las promesas de Dios. Las pruebas que enfrentamos también nos ayudan a discernir la voz de Dios en medio del ruido de nuestras vidas. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra en una cueva, abatido y con temor por su vida. Dios se le revela, pero no a través del viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro apacible. Este momento nos enseña que, a veces, Dios utiliza las temporadas de dificultad para apartarnos y captar nuestra atención, hablándonos en la quietud de nuestro corazón. A medida que aprendemos a escuchar su voz, comenzamos a comprender las instrucciones específicas que nos guían hacia nuestro propósito. El proceso de responder al llamado de Dios puede ser desafiante, porque frecuentemente implica dejar atrás lo conocido y aventurarse en lo desconocido. En Génesis 12:1, Dios llama a Abraham con estas palabras: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré». Abraham tuvo que abandonar su zona de confort para seguir la promesa de Dios, confiando en que Él lo guiaría a un destino mayor. Este acto de obediencia nos recuerda que el propósito de Dios para nuestras vidas a menudo requiere fe y disposición para caminar por caminos inciertos, confiando en su guía. La Biblia también nos enseña que el llamado de Dios no siempre es grandioso a los ojos del mundo, pero siempre es significativo en su reino. En Lucas 16:10, Jesús dice: «El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho». Este principio nos desafía a ser obedientes en las pequeñas cosas, sabiendo que cada acto de fidelidad nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros. Incluso las tareas aparentemente insignificantes pueden tener un impacto eterno cuando se realizan con un corazón dispuesto y obediente. En las Escrituras, encontramos que el propósito de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. En Mateo 5:14-16, Jesús dice: «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Este llamado a ser luz nos recuerda que nuestras vidas están destinadas a reflejar el carácter de Dios y a guiar a otros hacia Él. El dolor que enfrentamos en el camino no es una señal de que Dios nos haya abandonado, sino una confirmación de que Él nos está preparando para algo más grande. En Hebreos 12:7-11 se nos dice: «Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Ninguna disciplina, al momento de recibirla, parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella». Este pasaje no solo nos consuela, sino que también nos da una perspectiva eterna, mostrándonos que cada prueba tiene un propósito que trasciende lo temporal. Dios utiliza cada etapa de nuestra vida, incluso las que parecen insignificantes o dolorosas, para llevarnos hacia su propósito. En Efesios 2:10, Pablo declara: «Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Esto nos recuerda que nuestro llamado no es un accidente, sino parte de un plan intencional que Dios diseñó desde antes de nuestra creación. Cada experiencia, por difícil que sea, se entrelaza en el diseño perfecto
que Él está tejiendo en nuestras vidas. El llamado de Dios no siempre se manifiesta de inmediato, pero su fidelidad es constante a lo largo del proceso. En Habacuc 2:3 encontramos una promesa que nos anima a esperar con paciencia. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos invita a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que su plan es perfecto y que su propósito se cumplirá en el momento indicado. En última instancia, el propósito detrás del daño que hemos soportado no solo es para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos recuerda: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este llamado nos invita a vivir con la perspectiva de que todo lo que enfrentamos, incluso las pruebas más difíciles, puede ser usado para magnificar su nombre y reflejar su amor al mundo. A medida que caminamos en obediencia a su llamado, nuestras vidas se convierten en una ofrenda que honra a aquel que nos ha redimido y nos ha dado propósito eterno. El daño que hemos sufrido, las heridas que cargamos, no son el capítulo final de nuestra historia. Las Escrituras nos aseguran que hay una promesa de restauración total, una obra redentora que Dios lleva a cabo en nuestras vidas a través de su poder. Joel 2:25 declara con firmeza: yo les compensaré por los años que devoraron las langostas. Este no es solo un mensaje de esperanza, sino una garantía de que Dios no solo restaura lo que parecía perdido, sino que lo hace de una manera que trasciende nuestras expectativas. Él transforma lo devastado en algo pleno, lo roto en algo nuevo, y lo que parecía irreparable en una obra que glorifica su nombre. La restauración de Dios no es solo externa, comienza en lo más profundo de nuestro ser. Las heridas emocionales, espirituales e incluso físicas que hemos enfrentado se convierten en el terreno donde Él planta su gracia y su amor. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este versículo no solo habla de una transformación superficial, sino de una renovación completa, una reconstrucción desde el corazón. Dios no se limita a cubrir las cicatrices, las redime y las convierte en evidencia de su obra en nosotros. La obra de restauración de Dios no ignora el sufrimiento. Al contrario, lo abraza y lo utiliza como parte esencial de su plan. Jesús mismo, tras su resurrección, no eliminó las marcas de su crucifixión. En Juan 20:27, Él invita a Tomás a tocar sus heridas, demostrando que su sufrimiento no solo fue parte de la victoria, sino que también tenía un propósito eterno. De la misma manera, nuestras heridas, cuando son entregadas a Dios, se convierten en testimonio de su poder redentor. Estas marcas nos recuerdan que, aunque pasamos por el fuego, no fuimos consumidos y que su presencia fue constante en cada momento. El camino hacia la restauración, sin embargo, no siempre es inmediato. Dios trabaja en tiempos que a menudo no coinciden con nuestras expectativas, pero su proceso es perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos asegura que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad nos llama a confiar en que cada etapa de nuestra vida, incluso las que parecen más oscuras, está siendo utilizada para moldearnos y acercarnos más a su propósito. La paciencia y la fe son esenciales mientras esperamos la obra completa de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La restauración total también implica una renovación de nuestra relación con Dios. En Romanos 8:38-39, Pablo declara con absoluta confianza: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor que no tiene límites ni barreras nos asegura que,
a pesar de nuestras fallas y sufrimientos, siempre somos bienvenidos en su presencia. La restauración no solo repara lo que está roto, sino que también fortalece nuestra comunión con aquel que nos creó y nos redimió. Dios no solo restaura lo que se perdió, Él lo multiplica. En Job 42:10, vemos cómo Dios restauró a Job después de su tiempo de sufrimiento. El Señor le devolvió su bienestar e incluso le dio el doble de lo que antes tenía. La historia de Job no es solo un relato de pérdidas y sufrimientos, sino una demostración del carácter fiel y restaurador de Dios. Él no solo devuelve lo que fue arrebatado, sino que lo hace de una manera que excede nuestra comprensión. Esta promesa nos invita a confiar en que lo que parece perdido nunca está fuera del alcance de su poder. La restauración divina también nos llama a vivir con propósito y gratitud. En Salmo 103, 2 y 5, David nos recuerda: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Este salmo es una invitación a reflexionar sobre la obra de Dios en nuestras vidas, recordando que cada acto de restauración es una expresión de su amor inagotable y su deseo de darnos una vida plena. La restauración de Dios no solo tiene un impacto en nuestras vidas personales, también nos prepara para ser instrumentos de su gracia en el mundo. En Isaías 61:4 se nos dice que aquellos que han sido restaurados por Dios reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los escombros de antaño y restaurarán las ciudades devastadas, los escombros de muchas generaciones. Este pasaje nos muestra que la obra de Dios en nosotros no termina con nuestra sanación. Él nos llama a ser agentes de restauración, llevando su luz a los lugares oscuros y su esperanza a los corazones quebrantados. La promesa de restauración también nos da la certeza de un futuro glorioso. En Apocalipsis 21:4 leemos: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este versículo no solo nos habla de un destino eterno, sino también de la certeza de que todo lo que hemos soportado será redimido y tendrá un significado eterno. La obra que Dios comienza en nosotros aquí en la tierra es solo el principio de una restauración que será completa en su reino. Mientras caminamos en este proceso de restauración, Dios nos llama a confiar en su fidelidad y a perseverar en la fe. En Filipenses 1:6, Pablo expresa esta confianza: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cada etapa, cada paso, cada momento de dificultad es parte de un plan que nos lleva hacia la plenitud en Cristo. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes, confiando en que su gracia nos sostendrá hasta el final. El proceso de restauración también nos transforma de adentro hacia afuera. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación no es solo un cambio superficial, sino una renovación profunda que afecta nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. A medida que permitimos que Dios trabaje en nosotros, comenzamos a reflejar su carácter y a vivir de acuerdo con su propósito. En cada etapa de este proceso, Dios está revelando su gloria. Nuestras vidas, marcadas por su gracia, se convierten en un testimonio vivo de su poder redentor. En 2 Corintios 4:16-17, Pablo escribe: por tanto, no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos renovamos día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos
producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Este pasaje nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas, el resultado final será una gloria que supera cualquier dolor que hayamos experimentado. La restauración de Dios también nos invita a vivir con una perspectiva eterna. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta mentalidad nos ayuda a ver nuestras circunstancias a la luz de la eternidad, recordando que nuestra vida aquí es solo una parte del plan de Dios. Cada prueba, cada victoria y cada restauración apunta hacia un propósito eterno que glorifica a Dios y nos prepara para vivir en su presencia para siempre. Dios nos llama a confiar en su obra, sabiendo que Él no solo restaura lo que está roto, sino que lo hace de una manera que trasciende nuestras expectativas. Cada promesa en su palabra nos asegura que el dolor no es el final, sino el preludio de una obra gloriosa. Él toma nuestras heridas, nuestras pérdidas y nuestras luchas, y las convierte en un testimonio vivo de su fidelidad. La restauración total no es solo una posibilidad, es una realidad garantizada por el Dios que nunca falla, el Dios que siempre cumple su propósito. El dolor que hemos enfrentado, esas heridas que parecían no tener sentido, a menudo nos llevan a un momento decisivo, la oportunidad de ver el mundo y nuestra historia a través de los ojos de Dios. Es en este punto donde nos damos cuenta de algo profundamente transformador. Todo lo que sufrimos, todo lo que parecía irremediable, tiene un poder que no habíamos considerado. El poder de dar luz a una vida completamente nueva, una vida que no se queda en el pasado, sino que avanza hacia lo eterno. Pero esa transformación comienza con una decisión que solo nosotros podemos tomar: entregarle a Dios todo lo que nos pesa, todo lo que llevamos cargando, y confiar en que su propósito es mucho más grande que nuestra comprensión. Las heridas no son el final de la historia, pero es posible que se conviertan en un lugar de estancamiento si no permitimos que Dios obre en ellas. Aquí es donde entendemos que Dios no solo trabaja en nosotros, Él trabaja a través de nosotros. Cada cicatriz es una puerta abierta que invita a otros a ver la gracia de Dios en acción. Estas no son marcas de derrota, sino sellos de un amor redentor. Lo que parecía ser el punto más bajo de nuestras vidas, Dios lo utiliza como el inicio de algo poderoso. En su reino, cada herida puede convertirse en una herramienta para llevar esperanza a los demás. Y esto no se logra porque nosotros seamos fuertes, sino porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando reflexionamos sobre el daño que hemos sufrido, descubrimos algo esencial. No somos la suma de lo que nos hicieron. Nuestra identidad no está definida por las heridas que otros dejaron, sino por las manos que están reconstruyéndonos. Esas manos, las de un Dios que no se limita a reparar, sino que crea de nuevo, están continuamente trabajando para transformar lo que parecía ser un desecho en una obra maestra. Dios no improvisa. Desde el principio de los tiempos, su plan ha sido claro: restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Esto nos da no solo esperanza, sino una certeza inquebrantable de que nuestra vida tiene un propósito que trasciende cualquier dolor. Lo más hermoso de este proceso es que no se trata solo de sanar y avanzar, se trata de ser parte de algo más grande. Al permitir que Dios tome nuestras experiencias, Él nos convierte en piezas de su gran obra. En este sentido, nuestras vidas no son solo individuales, son parte de una historia mayor, una historia que habla de redención, amor y propósito eterno. Así como las páginas de las Escrituras están llenas de personas que encontraron su lugar en el plan divino a través de sus pruebas, tú también eres llamado a ser un reflejo de esa misma gracia. Entonces, cuando mires hacia atrás y veas el daño que sufriste, recuerda que no estás definido por lo que ocurrió, sino por lo que Dios está haciendo con ello, porque en su propósito, cada lágrima cuenta, cada lucha importa, y cada herida tiene el poder de transformarse en la evidencia de un amor inquebrantable
que nunca deja de obrar. Dios no solo quiere restaurarte, quiere usarte para algo que trasciende este mundo. Esa es la verdad final. Lo que parecía ser tu mayor quebranto puede convertirse en el punto donde su gloria se hace más evidente. Y esa gloria es eterna.